camino. Retomamos. Después respondo la pregunta sobre Julieta Lantieri. Continúo, retomo. Estábamos tratando de diferenciar feminismos de género. Ahí está Cristian. La idea era poder diferenciar feminismos de género. Una cosa son los movimientos feministas como movimientos sociales que van a tener su gran irrupción en la tercera ola a partir de el surgimiento de los llamados nuevos movimientos sociales, sobre todo en la resistencia por la guerra de Vietnam, aparecen los pacifistas, los ecologistas en Europa, y los movimientos feministas empiezan a tomar la calle y a plantear sus demandas de igualdad. A partir de aquí van a surgir distintos grupos y a su vez al interior de cada uno de esos grupos van a ir elaborando sus propias propuestas de filosofías feministas con miradas muy diferentes unas de otras. La divergencia es tal que no nos habilita a hablar de el feminismo, sino de feminismos en plural. El videíto ese que encontré en internet, la verdad que está muy gráfico y en 10 minutos explicártelo desde el punto de vista académico es impecable, digamos, ¿no? Es completito y es muy dinámico. Yo lo uso para trabajar con los chicos en secundario, básicamente. Pero me pareció que era interesante ponerlo como un buen resumen para contextualizar las luchas de los movimientos feministas. En cambio, la categoría de género es esto, es una categoría que ha sido trabajada, elaborada en el marco de la academia. Cuando hablamos de género, hablamos de una categoría que nos viene desde la sociología, ¿sí? Con esto de que plantean que el género es una ideología, qué sé yo, nada, manzana. En realidad estamos hablando de una categoría de análisis, y una categoría de análisis desde el pensamiento crítico que realmente va a socavar a todas las ciencias sociales, a las ciencias en general. Eso por un lado. Así que para diferenciar lo que es feminismo de género, ¿sí? ¿Queda claro, Emilio? Sí. Es bastante sencilla la diferencia, ¿no? Una cosa es un enfoque académico y la otra es un movimiento social. Volviendo a el punto de partida dentro de la academia de la crítica de la democracia liberal, de la idea de igualdad, Paterman nos va a mostrar un recorrido donde va a poner en evidencia cómo los clásicos, sobre todo los clásicos que venían del liberalismo, van a elaborar toda una teoría que hoy es sentido común. Y de la cual va a terminar derivando esto de que las mujeres por naturaleza somos quienes debemos ocuparnos del cuidado. En la mirada de los clásicos, las mujeres éramos vistas como toda pasión, ¿no? En contraposición a la idea de la racionalidad de los varones. Los varones eran los seres racionales y las mujeres éramos los seres pasionales, librados a la satisfacción de nuestros deseos, así, básicamente. Esta era la mirada que ellos tenían y esta es la mirada que va a sustentar toda la teoría política clásica. La pregunta que se hace Paterman es ¿dónde queda esta esfera doméstica? Porque en realidad la teoría política clásica plantea una diferenciación entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Esto puede ser abordado desde dos dimensiones diferentes. La primera de las dimensiones es la que considera que en el plano de lo público está el Estado, ¿no? Y en el plano de lo privado están todos los ciudadanos y ciudadanas que son iguales ante la ley. Acá no hay diferencia. Los ciudadanos y las ciudadanas, por un lado, están en el ámbito del Estado y por el otro está contrapuesto a los intereses privados, esta es la segunda dimensión. Lo privado tiene que ver con los intereses particulares contrapuestos al interés general. El interés general es el interés de la comunidad y en el ámbito de lo privado están los intereses particulares. Esta contraposición y esta dimensión en realidad no explica por qué entonces las mujeres somos inferiores y estamos en una situación de subordinación. Porque en realidad, si somos ciudadanas y tenemos los mismos derechos, ¿por qué estamos subordinados a los hombres en el ámbito de lo doméstico? Y esto es porque en realidad la teoría liberal no reelaboró esta concepción del ámbito de la intimidad y de la privacidad,
Y sobrevivió la concepción de que el pater familias es el gran organizador de la familia y todos los demás, mujeres, niños, esclavos y animales, que esta era más o menos las categorías elaboradas por los griegos, quedaban subordinados a la autoridad del pater familias. Entonces, en una sociedad democrática, liberal, todos somos libres e iguales, salvo en el ámbito doméstico, donde las mujeres vamos a quedar subordinadas a los varones. Y se nos van a adjudicar una serie de actividades y tareas que van a completar la vida de los hombres. Por eso la vida pública, el espacio público, era un espacio masculino, de varones, era el espacio de la razón, para poder a partir del debate lograr el interés general. En cambio, el ámbito doméstico es el lugar de la mujer, ¿sí? Es donde está la reina del hogar, al servicio de todos los que viven dentro de ese hogar. Esta es un poco la idea. Hay algo que me gustaría rescatar de Chantal Mouffe, que me parece muy interesante, que es este planteo de que en realidad la emancipación de la subordinación, de este sistema de subordinación de género, realmente va a ser efectivo cuando no sea necesario hacer una distinción entre mujeres y varones. Mientras tengamos que seguir haciendo diferenciación entre mujeres y varones, el ideal de igualdad de ninguna manera va a estar resuelto. Y ojo que el ideal de igualdad es entendido en el sentido de igualdad dentro de la concepción hegemónica de igualdad, no de la igualdad de todos. Claro, sería la igualdad de oportunidades, ¿no? En realidad, más que de oportunidades, es de resultados. Y cuando hablamos de igualdad Ah, en términos sustanciales, hablamos de igualdad de resultados. claro. No, no, porque es como que el término de ahora, de igualdad, como que ni siquiera se llegó a la igualdad Formal. para todos, ni entre hombres y hombres, y ni siquiera entre hombres y mujeres. Bueno, lo interesante que tiene la postura de los democráticos radicalizados o radicales es que plantean una pluralidad de subordinaciones dentro de la sociedad, ¿no? Hay, las luchas antagónicas se dan eh, entre distintos sectores y distintos grupos que están sujetos a distintas subordinaciones. Hacia el interior del ámbito de los feminismos, de hecho, por ejemplo, en los últimos años ha habido una fuerte crítica de parte de las mujeres afro, las mujeres indígenas, porque plantean que en realidad todas estas teorías feministas están construidas de una mirada de la mujer hegemónica, que es la mujer blanca, eh, eh, heterosexual si se quiere, eh, pero siempre desde la mirada de una mujer blanca que no Claro. tiene las mismas dificultades e inequidades que sufren las otras mujeres. Entonces, o sea, Es como una también hay reproducción de la libertad que han ido teniendo los hombres, en cierta medida, de las en, distintas clases. en realidad, cuando O uno sea, piensa en los distintos momentos que han claro. sido más importantes dentro de los movimientos feministas, de los grupos que se han destacado, en un primer momento la lucha pasaba por la igualdad, ¿no? De lo que se trataba era de lograr que hombres y mujeres tuviéramos exactamente los mismos derechos. Visiones renovadas, más actuales, plantean que en realidad no pasa por una cuestión de igualdad. Eh, Mujeres y hombres somos diferentes, no somos iguales. Y es cierto, somos diferentes. El tema es, en tanto categoría, ¿no? ¿Cómo hacemos para que tengamos las mismas oportunidades y podamos obtener los mismos resultados que si fuéramos varones? Entonces, ahí hay que hilar un poco más fino y la política pública que se espera tiene que ser una política, si se quiere, de discriminación positiva, que vaya mejorando el escenario para que en algún momento no sea necesario diferenciar, ¿no? Sería ideal que no tuviéramos que incorporar, tener en nuestro país la vigencia de una ley de paridad de género. Sería ideal que todos los partidos políticos, al momento de elaborar sus listas, pusieran 50% de hombres, 50% de mujeres. No, no debería estar fuera de toda discusión, ¿no? Y alguien preguntó, ¿y qué mujer? Alguien me preguntó una vez, un amigo,
¿y a quiénes van a poner? ¿Cuál va a ser la mitad que van a poner? Y las mejores, como van a ser ustedes, me imagino, ¿no? A ver, ¿qué le va a responder? ¿Qué mujeres ponen? Poner las mejores. Pero bueno, queda bastante camino por recorrer. En lo que queda de la clase, quería retomar la entrevista a Dora Barrancos, que me parece que marca algunas cosas interesantes. Como habrán visto y habrán leído, obviamente todavía no se había votado la legalización del aborto en ese momento. Dora albergaba la esperanza de que fuera promulgada la ley, no ocurrió. La idea en la agenda era que se iba a votar este año, por cuestiones de la pandemia, imagino que tampoco va a ocurrir. Salvo que esto se ponga muy peliagudo y difícil y de alguna manera deban distraer nuestras atenciones con contradicciones secundarias, pero por ahora me parece que en la agenda no va a estar. Pero bueno, es interesante cuando la primera pregunta que le hace la entrevistada tiene que ver con esto de cómo se ha transformado esta agenda que ha instalado el movimiento feminista en concretas políticas públicas, y dice, bueno, no seamos ingenuos, agradezcamos con que tenemos una agenda en marcha, una agenda presente, y con que se esté empezando a prestar atención, pero estamos muy lejos de poder plasmar todas estas reivindicaciones en políticas públicas concretas. Yo agregaría que además esas políticas públicas deben ser puestas en marcha y a partir de ahí ir haciendo los retoques necesarios para corregir las inequidades, porque insisto, cuando uno plantea la articulación de una ley general a partir de la gran diferenciación que tenemos dentro de nuestras sociedades, que además son sociedades muy fragmentadas, necesariamente va a haber que hacer correcciones. Y en general la herramienta que suele utilizarse es la discriminación positiva, lo cual es lógico, ¿no? Por los márgenes de desigualdad y de inequidades que manejamos. La segunda parte de la entrevista está dedicada a la cuestión de la perspectiva de género en el ámbito de la academia. Y ahí mencionan esto del módulo de La Plata, por eso te decía, Emilio, que capaz que hiciste el módulo de La Plata. Parece que la Universidad de La Plata lo que hizo fue incorporar un módulo con estudios de género para todas las carreras. O sea, está interesante eso. Todas las carreras tienen la obligación de cursar ese módulo. Lo que ella plantea es, bueno, guarda con el peligro de convertir esto en un gueto. En nuestra universidad tenemos una cátedra de género, ¿sí? ¿La conocen? Pregunto. ¿Pero qué es una cátedra libre o dentro de Es alguna una cátedra carrera libre. está? Es una cátedra libre de género. Sí, tal cual. ¿Has visto algo, Emilio? Te pregunto a No, vos no. porque estás a distancia. ¿Estás en el grupo de la Facultad de Ciencias Sociales? Hay un grupo en Facebook. No, o sea, estoy solamente conectado con los compañeros de la carrera y con la carrera nomás. De la facultad nada, la verdad. Bueno, la facultad tiene algunos espacios. La carrera ahora tiene un espacio en Instagram, vi el otro día. Twitter creo que todavía no tenemos. Pero, por ejemplo, en Facebook, la Cátedra Abierta de Género generalmente suele colocar sus novedades, sus actividades. Hace bastante que vienen trabajando las chicas. Yo calculo que por lo menos 5 años hace que está la cátedra. Voy a averiguar bien cuándo fue fundada la cátedra. Le voy a preguntar a Paz, que es activista que está ahí. Son ¿Quién, quién obviamente está? militantes ¿Quiénes, feministas. quiénes están? Yo conozco, a todos los que conozco son de historia, vienen de historia y de geografía, ¿sí? Algunos de letras. De ciencia política creo que no hay nadie integrando, sumándose a la cátedra para trabajar. Son estudiantes, no son profesores. Ah, son Desde el estudiantes. punto de vista de profesores, en la Universidad Patagónica, ahora no me voy a acordar el nombre ni ahí ya me va a salir. Hay una investigadora, una historiadora que en Comodoro Rivadavia fue la primera en dedicarse a la investigación en estudios de género. Yo tuve la oportunidad de conocerla, la verdad que es muy interesante. De hecho, cuando estábamos trabajando en el Ministerio de la Familia, allá por el 2006, 2007, la sumamos, la integramos en equipos de trabajo para trabajar género y equidad con mujeres del interior, y nos acompañó Ada, se llama. Ya me voy a acordar el apellido.
y ella nos acompañó y dio una de las capacitaciones. La verdad que excelente su manejo. Ella me acuerdo que uno de sus temas de investigación había sido el tema de las reinas de belleza de los petroleros en Comodoro, a principios del siglo pasado, cómo jugaba este evento de la reina de belleza y en la concepción que de mujer se tenía en la sociedad comodorense de mediados del siglo XX. La verdad que muy interesante, no se me lo ocurrió, nunca estudié una cosa así. Pero ella, Eda Crespo, ya me acordé. Eda, la verdad que una capa. Para nosotros era la gran referente, desde lo académico era Eda. ¿Eda o Ada? Ada Crespo. Bien, así que hemos tenido algo. En el caso de la sede Trelew, Mónica Gatica tiene hechos desde los análisis marxistas, investigaciones sobre las mujeres y en particular sobre las obreras del sector fabril de Trelew, ¿no? La verdad que también muy interesante todo lo que trabajó Mónica en su momento, pero bueno, no se avanzó mucho más que eso. Pero bueno, como verán, el tema estuvo presente y está presente en nuestra facultad. Ada, me acuerdo que una de sus primeras luchas fue que modificaran los formularios para presentar proyectos de investigación, porque todos los formularios estaban escritos en ese universal masculino inexistente, y ella se enojaba muchísimo porque ella no era investigadora, era investigadora. Fue una lucha que le llevó unas cuantas reuniones de consejo directivo para que le dieran bolilla. Además, fue de años la lucha hasta que logró que se modificaran los formularios. Hoy en día estas son cuestiones de forma, pero que en realidad le hacen a la sustancia, ¿sí? Sin embargo, la academia sigue siendo uno de los lugares donde la cuestión de la equidad de género está más relegada, ¿no? Hay muchísimos videos circulando, si quieren, háganse una búsqueda, donde plantean la inequidad de las mujeres científicas, ¿no? Como la ciencia sigue siendo una cuestión de hombres, y la Y está carrera como elegida separada también. por ramas también. Eso, También, exacto. como que por ramas o carreras, es tremendo eso. En la ingeniería son muy pocas las mujeres que hay. Ni Cada vez hablar, hay más igual, por suerte. ni hablar. Me contaba una mujer de acá, Zuli, que es una profesora de matemática, en realidad es una ingeniera que fue a estudiar a Bahía Blanca, y Zuli debe tener alrededor de los 60 años. Estudió con la que era la intendenta de Rawson, eran compañeras de estudio, y ella me contaba que la primera clase que tuvieron estudió en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y que en la primera clase que tuvieron estaba ella sentada, eh, estaban ellas dos sentadas con otra más. Eran 3 mujeres y 100 varones. Y dice que el primer docente que entra las mira y les pregunta, ¿y ustedes qué hacen acá? Esta fue la pregunta del tipo. Pero bueno, no hace falta irse a la década del 60 a Bahía Blanca. Hace pocos años, un profesor universitario de la Facultad de Derecho, perdón, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se le inició un sumario y de hecho finalmente fue despedido de la universidad por sus declaraciones en relación a las capacidades intelectuales de las mujeres en relación a los varones, ¿no? Como diciendo que no teníamos la misma capacidad intelectual. Le saltó todo el mundo la yugular, finalmente fue despedido, era un profesor que había sido concursado, tenía relativa estabilidad, pero fue exonerado de la universidad. Estas cosas nos van a seguir sorprendiendo. El problema, me parece a mí, es en realidad con los que son más sutiles, que tienen incorporado este lenguaje, siguen formando profesionales y no han hecho ni siquiera el esfuerzo por intentar Por deconstruir los, sus por los que tienen concepciones. mucho poder también. Los lugares de poder siguen siendo lugares de privilegio y de varones, ¿no? Las mujeres seguimos ocupando lugares generalmente secundarios, ni que les cuento de las brechas salariales, ¿no? No importa de qué trabajes, pero en general la brecha salarial siempre va a estar presente. Y al contrario de lo que uno piensa, uno tendería a pensar que cuanto más capacitación y formación uno tenga, eh, probablemente tenga mayor posibilidad de equiparar su salario al del varón. Bueno, en realidad las estadísticas muestran exactamente lo contrario. A mayor calificación, mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Así que bueno,
este tipo de cosas, bueno, la idea del techo de cristal es esta, ¿no? El concepto de techo de cristal es que en nuestras carreras, sobre todo a nivel empresarial, las mujeres tenemos un techo que no se ve, por eso es de cristal, pero que lo tenemos y que es el que estipula, las mujeres hasta acá llegan en su carrera. De aquí, en la jerarquía hacia arriba, no pueden avanzar si no son varones. Esto tiene varias explicaciones, y una de las explicaciones tiene que ver con esta cuestión que va al riñón, que es la idea de la diferenciación, el contrato sexual, de que las mujeres nos tenemos que dedicar a otra cosa y no a lo profesional, y la inequidad que se da en las tareas de cuidado. Vi en la revista Anfibia, no sé si conocen la revista Anfibia, se las recomiendo, tiene un espacio de podcast también muy, muy interesantes. Los podcasts de Anfibia se pueden escuchar en Spotify, por ejemplo. Un artículo que hablaba de qué pasa con el tema de las tareas de cuidado de las mujeres en el contexto de pandemia. La verdad estaba interesante. La revista Anfibia es la revista de la Universidad Nacional de San Martín, donde básicamente se publican crónicas y artículos y podcasts, no artículos académicos, son artículos como si fueran de una revista para divulgación general. La verdad que es muy interesante. Hay mucho, hay algunos programas excelentes, de hecho, sobre política, básicamente. Todo es FAC, se llama uno, que es muy, muy bueno, que lo que hace es reflexionar con invitados, especialistas, sobre el impacto de las tecnologías en las relaciones sociales y en las personas, y después tienen otro espacio que está dedicado a las feministas, con muchos artículos, muchos planteos muy interesantes. Bueno, yo voy a ir más o menos cerrando para que no se nos corte como el otro día. Como verán, pude resolver el tema de la iluminación. Lo que hice fue di vuelta el escritorio, lo puse en otro lado, la gata está lejos, y arreglé la cuestión de la luz con un broche de ropa. Agarré el cable, lo enrosqué, le mandé un brochecito y quedó pipí cucú, ya no se nos va a apagar más. Así que bueno, he logrado ordenarme un poco para trabajar cómodamente. Necesitaría que el escritorio sea un poco más grande, porque viste que nunca es suficiente para poner todo lo que va arriba de un escritorio. Pero bueno, acá estamos. Les pido por favor que para la próxima, bueno, primero vayan entrando al foro. El foro es sencillito, es su concepción de política. Yo lo que voy a hacer es hacerles una pregunta una vez que hagan sus posteos, pero sí que se dediquen a la lectura de dos textos, el de Pateman y el de Fraser. Esos dos textos necesito que lean, ¿sí? Para mí son las dos más grandes del pensamiento feminista dentro de la teoría política contemporánea. Las capas centrales. Sí. Y el foro, yo lo estuve viendo hoy, el de política. Ese es nuevo porque no estaba antes, ¿no? No, lo puse hoy. Ah, hoy me parecía. los foros. Y después el otro era en base a la entrevista de Dora Barrancos, me parece. Sí, el que hice yo el año pasado, pero lo cambié. Lo cambié porque lo saqué. No. Ahora vamos de otra forma. Cambié la estrategia. Ah, ese todavía no, entonces, todavía no está la consigna, va a ser diferente. Están las consignas, pero no están habilitados los foros, porque los programé. El primero, que es el del concepto de política, que ya está habilitado desde hoy hasta el viernes próximo. Y el viernes próximo se abre el segundo foro. Va a ser el mismo día de la clase, pero bueno, se abre ese día para empezar a discutir los textos de esta unidad. Lo vamos a hacer durante la semana y ya vamos a ir introduciéndonos en el siguiente pensador, que es Carl Schmitt, donde seguramente tendremos algún foro de discusión, pero bueno, también viene con clase, con recursos, así que no va a ser tan bonito como este primer punto, porque este punto da para hacer algo dinámico y entretenido. Y bueno, siempre depende de la creatividad con la que me levante ese día cuando me siento a trabajar. Pero bueno, yo voy a tratar de poner todo de mí, chicos. Veremos qué sale. Y eso después lo habilitás, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de Schmitt. Sí, lo voy a ir habilitando a medida que van accediendo. A que vamos ingresando en los temas. No voy a habilitar todo junto. Por una cuestión.
el entorno de este cuatrimestre es totalmente virtual. Entonces la idea es que vayan progresivamente trabajando para poder trabajar también como comunidad. Es importante la participación en los foros y la articulación con los compañeros para poder intercambiar ideas, que es lo que nos está faltando del aula presencial. En realidad no es necesario, no falta el aula presencial. En el aula virtual, de hecho, uno puede ir a un aula presencial sin haber leído. Ahora no puede entrar a hacer una intervención a un foro sin haber leído. Yo personalmente prefiero los entornos virtuales, porque aparte nos permiten a nosotros pensar lo que vamos a escribir y después poder colocarlo, ¿no? En realidad yo lo que suelo hacer es lo voy armando en un Word y voy cortando y pegando el foro. Es la metodología que yo utilizo, qué sé yo. Cada uno puede hacer. Si alguno se atreve a escribir. Acuérdense que cuando uno escribe en el foro, vieron que hay un cartelito que les dice que tienen media hora para poder editar y cambiar lo que pusieron, no queda para siempre. Después de esa media hora están en el horno, pero esa primera media hora pueden. ¿Qué más? No, lo que vamos a hacer ya en el otro foro va a ser empezar a habilitar la cuestión de los temas, ¿no? Uno dentro de los foros puede habilitar temas, que son como enlaces diferentes dentro del mismo foro. Entonces yo entro a un tema y discuto ahí. Cierro ese tema y abro otro tema, ¿no? Es como abrir otra ventana para discutir. Entonces se van organizando los debates y las discusiones. Es importante la participación en los foros porque el 80% de la participación en los foros es necesario para poder acreditar la materia. Como no se les pide en esta materia, yo no les pido que me entreguen trabajos prácticos, que aprueben un parcialito, sí espero que participen activamente en su proceso de enseñanza y aprendizaje, si no el entorno virtual no tiene sentido. Así que bueno, hay que ponerse, tampoco se les está exigiendo que estén todo el día conectados, ¿no? Aparte son foros offline, uno lo puede utilizar cuando puede. Sí tienen que intervenir por lo menos una vez, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, se entiende. Bien. ¿Les parece bien o no? Sí, genial. Bueno, buenísimo. No sé qué está pasando con el resto de los compañeros. Lo que voy a hacer después es probablemente me comunique a través de WhatsApp privado a ver qué onda, porque se la van a perder. No es que sino prepararla libre. Prepararla libre y listo. Agarra el programa, prepara todas las unidades, venite a la mesa final y hacemos un tradicional. Claro, porque ni siquiera escriben en el grupo encima tampoco. No sé. Sí, tal cual. Tal cual. En este caso se requiere de participación activa. Esta es la idea. Pero bueno, ya lo vamos a aclarar en otro lugar. ¿Algún comentario, alguna duda? Nada. No, lo de la Anteri, pero mejor miro el video, así no Lo me de la Anteri, spoileas. dale, lo de Julieta Lanteri. En realidad ese video es una comediante que hace una especie de homenaje a Julieta Lantieri, y está basado en cuestiones reales, digamos. Esto fue cierto. Julieta participaba del grupo de mujeres socialistas, ¿no? Dentro del socialismo siempre estuvo presente esta cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, ya desde principios del siglo pasado, y ellas levantaron la bandera de la igualdad de derechos. El caso de Julieta, ella fue la primera mujer en obtener, una extranjera en obtener la ciudadanía argentina. Y también fue la primera en poder estudiar medicina en la Universidad de La Plata y de recibirse en médica. Y tiene una compañera, ella en el video dice, le pregunté a mi amiga, que es abogada y que conoce derecho y me sugirió, la amiga fue también otra mujer socialista, que fue la primera mujer que estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Este legado le debemos a las feministas socialistas, que por supuesto, yo creo que el 99,9% de las mujeres, ni que hablar de los varones, desconocemos que esta historia existe. Ella logra votar. Esto surge porque el año pasado yo había puesto otro artículo de una colombiana que planteaba que la primera mujer en votar fue una colombiana allá por el 30. Y uno de los estudiantes me dice, pero no, eso no es cierto.
La primera mujer en votar no fue una colombiana, fue una argentina, fue en el año 1911, y se llamaba Julieta Lantieri. Ahí es donde empecé a rastrear, a investigar, y ahí me desayuné que era totalmente así. La primera mujer que vota en América Latina fue Julieta Lantieri, y hace trampa. Ella lo que hace es votar en unas elecciones municipales, donde en los requisitos en ningún lugar decía que había que ser varón. Entonces ella va y se empadrona. En esa época, acuérdense, como el voto no era universal ni obligatorio, lo que había que hacer había que empadronarse. Se empadrona, le dan la papeleta y ese día logra votar. Sentando un precedente hermoso, ¿no? El tema es que después ella pretende, encontrando esa ventanita legal, pretende también votar en las elecciones para diputado. Pero resulta que para diputado, ya, como dice ella, ya se habían avivado y había otro requisito. El requisito era, había que anotarse con la libreta de enrolamiento, había que enrolarse en el ejército. Y ella no podía enrolarse en el ejército, porque era mujer, las mujeres no tenían derecho a enrolar. Los únicos que se enrolaban en los ejércitos eran los hombres. Por eso no logra, hace presentaciones, pero no la dejan votar. De todas maneras, esta cuestión de tener la libreta de enrolamiento para poder votar no le obturaba la posibilidad de presentarse a elecciones como candidata. Entonces se presenta como candidata a diputada y saca unos cuantos votos, a pesar de, hay unos cuantos hombres que la votan, que van a haber sido sus compañeros socialistas, por supuesto, pero bueno, siempre buscando la ventanita legal. Los derechos no se mendigan, se llama el videito, la verdad que está muy, muy bueno. De hecho, emociona, digamos, ¿no? Uno lo mira y, miércoles, qué historias, ¿no? A mí lo que me sigue asombrando es que todo esto sea desconocido por la mayoría y que no tengamos esta mirada del proceso histórico para poder comprenderlo. Este es el tema que más... Yo me enteré de todo porque a la estación de subte de la Facultad de Derecho, que la inauguraron hace 2 años, le pusieron así, Julieta Lantieri, Facultad de Derecho, y ahí, bueno, me puse a investigar sobre ella. Y sé que hay un fallo también, que antes de que termine la cursada lo quiero leer, y se los comento, a ver, qué es el de ella. Debe ser relacionado con esto que nos contás vos. Claro, que no la dejan cuando no la dejaron votar en las elecciones para diputada nacional, tal cual. Estaría bueno que lo compartas, Emilio Alfallo, está buenísimo. Dale, una vez que lo encuentre, lo analizo y lo comparto algún día. O lo puedo compartir también en el grupo. Foro. O en el foro. Ah, sí, ¿por qué no? Y lo podemos incluir para debatir. Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien ya? Vamos, sí, dime, Franco. No quería cortar la clase hoy, quería aportar a esto de donde se ve la poca... ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Sí? Donde se ve la poca participación por ahí, o sea, dejar de participar poco a las mujeres, tanto en la política como en los partidos. También eso se fue viendo mucho estos últimos años, pero se fue a poquito corrigiendo eso, lo que es la fuerza de seguridad, donde vemos que hoy en día se está incorporando muchas personas, o sea, muchas mujeres, digamos, a la fuerza de seguridad, que en los últimos años era imposible. Eso quería aportar, o sea. Sí, totalmente. Yo recuerdo una vez haber sido invitada para hablar de la cuestión de género, como funcionaria del gobierno, fue en aquella ocasión, a unas jornadas que habían hecho, y antes de mí habló la comisario, que estaba a cargo de una de las comisarías de la mujer. Y me acuerdo que la presentación fue la comisario, porque su cargo y su jerarquía era comisario, no era comisaria. Y no había forma de revertirlo, ¿no? Yo lo tomé como punto de partida para reflexionar, digamos, ¿no? Son cargos que fueron pensados para hombres y no para mujeres. Pensar en una jefa de la policía provincial mujer, y yo creo que nos falta mucho todavía. Mucho. Claro, es como que no está incorporado, pero... No. Pero igual, de todas maneras, se ve que estos últimos tiempos se cambió ese pensamiento y bueno, hoy en día... Se va cambiando de a poco. Se va cambiando de a poco. De a poco, sí. Se va cambiando la actitud
de los varones, que son los que ocupan los espacios de poder, como decía Emilio, pero también se va cambiando la mentalidad de las propias mujeres, que empiezan a identificar esos espacios de poder como espacios que uno también puede ocupar y romper ese techo de cristal, digamos, ¿no? Ahí tenés el ejemplo concreto. En el caso de las fuerzas de seguridad, el techo de cristal de las mujeres está en estas jerarquías superiores, ¿no? Yo no conozco muy bien cómo son las jerarquías dentro de las fuerzas de seguridad, pero bueno, sí sé que jefa de la policía nunca hubo ninguna, y bueno, recuerdo el inconveniente que tuvo la comisaria acá en Rawson, digamos, ¿no? Claro, es un ejemplo reciente. Tal cual, que finalmente fue incorporada. Emilio, acá la comisaria, en la comisaría de Rawson teníamos una mujer de comisaria, y tuvo un entredicho por no aplicar normas que ella no consideraba que eran legales, en el marco de los decretos del distanciamiento social. En realidad tenía que negarle la posibilidad a una familia que iba a alimentar a sus animales a una chacra de que pasaran con el auto, que estaba prohibido circular. Ella los dejó pasar y de hecho no labró el acta. A partir de ahí se labra un sumario, hasta el sumario llegaron, creo, se la aparta del cargo nada más. Bueno, la abogada... Claro. ¿Se la pasó a disponibilidad? Sí, un tiempo sí. Ah, bien, entonces se avanzó un poco más. Su abogada fue Pazartundúa, Cristina Pazartundúa. Cristina es una abogada que es del CELS, del Centro de Estudios Sociales y Legales y Sociales, que está junto con Eduardo Hualpa, de hecho tienen el estudio en conjunto, y ellos se dedican a la defensa de la vulneración de derechos humanos en general. En este caso, Cristina está más tapada, pero es tan activista por los derechos como Eduardo. Y logró ganar el juicio. De hecho, logró un dictamen favorable y debió ser reincorporada a la fuerza. Lo que pasa que, bueno, la fuerza tiene también sus características particulares que van a condicionar esta cuestión. Lo que pasa es que, claro, capaz que si era un hombre el que le pasaba eso, capaz que ni le labraban el acta. Probablemente, exactamente. Esas son las cosas que hay que modificar. Obtuvieron la reacción contraria, porque inmediatamente se levantó como una situación de vulneración de derechos de género, y todo el movimiento feminista, y yo creo que el 90% de la opinión pública se puso del lado de ella. No solamente porque era de sentido común estar de su lado, digamos, sino porque lo transformaron en una cuestión de género. Y la verdad que estuvo muy interesante. Y el otro avance fue en Comodoro Rivadavia, creo que es una cadete, ¿no? Sí, que sufría acoso o algo así. Claro, que la acosaron. Sí. Sí. No, creo que la violaron, me parece que el acoso era un poquito más. Claro. Creo que fue violada. Pero, o sea, tal la cual. justicia se tuvo que hacer cargo de la denuncia tanto de la población, porque generó un revuelo en las redes. Empiezan a cambiar las cosas. Bueno, chicos, tenemos bastante para hablar, lo vamos a debatir en el foro. Gracias por asistir a la reunión, y ahora les subo los videos inmediatamente. Chao. Nos vemos. Buena semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, chicos. Adiós. Chao. Estuviste calladito hoy, Cristian. Espero escucharte en la próxima reunión,